hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 15 de diciembre, damos comienzo al programa 294 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a Volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 294, que corresponde al miércoles 15 de diciembre, y que, como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque comienzan con las efemérides que trae Edgardo Margiota, y luego la política nacional con Carlos Olubica, para cerrar con la noticia de la patria grande de Marina Martínez. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y luego arrancamos el segundo bloque con nuestro invitado especial, Juan Banerdi, economista, peronista y federal, que nos va a traer un informe sobre el Fondo Monetario, el presupuesto y el ajuste. A continuación, una pregunta. Transgénicos en Argentina. ¿Quién gana con el trigo HB4? Le sigue la columna del portal de las cooperativas y cerrando el bloque y el programa, el humor de Osmar Amarilla, de Mil Humores. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 15 de diciembre de 1972. Prohibida la candidatura de Perón por la dictadura de Lanusse, el Frejuli proclama la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima para los comicios de marzo
de 1973. La consigna de la militancia es Cámpora al gobierno, Perón al poder. 15 de diciembre de 2005, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, anuncia que cancelará la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La decisión se concretará el 3 de enero de 2006. 17 de diciembre de 1830, muere el general Simón Bolívar, libertador de Colombia, Venezuela y Ecuador, vencedor de los realistas en las decisivas batallas de Boyacá y Carabobo. Contribuyó a consolidar las independencias de Perú y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana e impulsor de su unidad. 17 de diciembre de 2009, se crea la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín Sociedad Anónima. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, facultado por la Ley 26.501, promulgada el 21 de agosto de 2009, reestatiza la histórica Fábrica Nacional de Aviones que había sido privatizada por Menem, manteniendo los objetivos de producción de aeronaves militares y civiles. 20 de diciembre de 1945, se firma el decreto que instaura el aguinaldo y que Perón había promovido como secretario de Trabajo y Previsión. 20 de diciembre de 2001, a media tarde, Fernando de la Rúa presenta su renuncia, superado por la crisis y sin poder resolver los problemas que llevaron al país a una histórica protesta que brotó por todo el territorio, estableciendo así el punto final de la alianza en el gobierno argentino. De la Rúa había decretado el estado de sitio, lo que originó una represión que dejó más de 20 muertos. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 13 de diciembre, cerca de las 18. Exactamente 2 años después de haber asumido el gobierno, el Frente de Todos pudo sacar la cabeza del agua luego de más de 1 año y medio atravesado por la pandemia, que significó un fuerte condicionante para la gestión y obligó a recalcular políticas y medidas en un contexto tan inesperado como desconocido. Los graves problemas heredados del gobierno macrista, que nuestro frente se disponía a encarar y comenzar a resolver, se potenciaron y acentuaron con la irrupción del coronavirus. Las urnas nos cobraron las expectativas insatisfechas y en lugar de mejorar la posición institucional en el Congreso, tuvimos que resignar bancas que nos dejaron con una mayoría muy ajustada, con un retroceso más evidente en el Senado de la Nación. Tenemos los mismos problemas que antes de asumir, agravados por la pandemia, y con una relación de fuerzas parlamentarias más complicada. El impresionante acto en la Plaza de Mayo, convocado para celebrar un nuevo aniversario de la recuperación democrática en Argentina, en feliz coincidencia con el Día Universal de los Derechos Humanos, fue una enorme bocanada de aire fresco, necesaria para afrontar los próximos 2 años. Tenemos el desafío de cumplir con las expectativas creadas en la mitad del tiempo que disponíamos al principio. No es que en los 2 años transcurridos no se hizo nada,
pero los esfuerzos se pusieron fundamentalmente en enfrentar la crisis sanitaria e impedir un mayor retroceso de la producción, el trabajo y los ingresos de los sectores populares. Estamos de nuevo en el punto de partida, con una economía en franca recuperación, pero con salarios y jubilaciones que siguen rezagados, con una inflación que licúa los intentos de mejorar el poder adquisitivo de la mayoría de la población y con una pobreza en niveles muy altos. Y encima tenemos la pesadísima herencia de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de cuya resolución depende lo que se pueda hacer en materia de crecimiento económico y de inclusión social. No por nada fue el tema dominante en los discursos de Cristina, de Alberto y hasta de Lula y Pepe Mujica, cuya presencia, dicho sea de paso, permitió retomar la épica latinoamericanista que requiere todo proyecto nacional y popular. Se abren nuevas perspectivas regionales después de los últimos años de reflujo de las fuerzas de derecha. Así como ningún argentino o argentina podrá realizarse en un país que no se realiza, ninguna nación tendrá destino en una América Latina desunida y sometida. Los expresidentes de Brasil y de Uruguay respaldaron explícitamente el reclamo argentino al Fondo Monetario Internacional de que permita el crecimiento de nuestro país como condición sine qua non para encarar cualquier pago de una deuda insostenible por el monto y por los términos en que fue pactada. Cristina, que antecedió al presidente en los discursos, manifestó su desconfianza hacia el FMI, basada en una historia plagada de malas experiencias para los gobiernos argentinos de distintas épocas y de diferentes signos políticos. Se refirió particularmente a los casos de dos gobiernos radicales, el de Raúl Alfonsín y el de Fernando de la Rúa, que debieron anticipar su salida del gobierno en el medio de grandes crisis provocadas por las exigencias de ese organismo internacional y por la decisión del mismo de soltarles la mano en un determinado momento. Tradicionalmente imponen ajustes inviables económica y socialmente, y cuando se producen los estallidos populares inevitables, abandonan a los gobiernos que se sometieron a sus exigencias. En base a estas experiencias traumáticas, la vicepresidenta le pidió a Alberto no firmar ningún acuerdo que comprometa el crecimiento económico y la búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Introdujo además una cuestión novedosa en las tratativas que se llevan adelante. Mencionó que se habla frecuentemente de la falta de dólares en la economía argentina, lo que se denomina habitualmente la restricción externa, pero no se habla tanto de los dólares fugados a paraísos fiscales, que equivalen a varias veces nuestra deuda externa. Le planteó concretamente al presidente que le pida al FMI que colabore en la recuperación de esos dólares para garantizar el pago de la deuda. Alberto Fernández, a su turno, recogió el guante y le aseguró a Cristina que no debe preocuparse, que no tiene que tener miedo porque él no va a firmar ningún acuerdo que ponga en riesgo el crecimiento de la economía. Respecto de la actitud de soltarle la mano a determinados gobiernos, no a todos, porque como bien dijo la vicepresidenta, al de Macri le pusieron toda la tarasca, el presidente afirmó que si el FMI le suelta la mano, va a estar tomado de la mano de cada argentino y de cada argentina. Este juego dialéctico entre Cristina y Alberto, que algunos o algunas pueden tomar como un contrapunto, en realidad me pareció a mí una coreografía, planeada o no en forma previa,
para reafirmar ante la multitud el compromiso ya expresado en reiteradas oportunidades, pero que no viene mal repetirlo, de no claudicar ante el fondo. Claro, hay quienes piensan que cualquier acuerdo que se firme significa en sí mismo una claudicación, pero quedó claro que no está en el ánimo de ninguna en el gobierno, incluyo a la vicepresidenta, desconocer lisa y llanamente la deuda con el FMI. Se plantea lograr el mejor acuerdo posible, lo cual supone admitir que no existe un acuerdo óptimo, salvo que sea el fondo el que quiera patear el tablero con exigencias inaceptables. Pero no parece por ahora que sea la intención. Cuando la deuda es muy grande, también es un problema para el acreedor. Veremos qué es lo que ocurre. El acto de Plaza de Mayo, el más multitudinario de los realizados desde el comienzo de la pandemia, significó una nueva demostración de la unidad del Frente de Todos, admitiendo que existe una diversidad de opiniones y posturas, pero que los distintos sectores que lo componen tienen la firme convicción de que una ruptura abriría el camino para el regreso de los que destruyeron a la Argentina. Cristina y Alberto, con sus diferencias que ellos mismos admiten, hacen esfuerzos permanentes, notorios, para mantener esa unidad imprescindible, aún a costa de quienes desde afuera, pero también a veces desde adentro, empujan para un quiebre de esa relación que es la base de la existencia de nuestro frente. Tenemos desafíos gigantescos por delante. Afortunadamente, y es hoy nuestro mayor valor agregado, tenemos nuevamente un pueblo movilizado, dispuesto no solo a reclamar por todo lo que falta, sino a defender el gobierno que votó mayoritariamente hace solo 2 años. Un fuerte abrazo para todas y todos. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Los saluda Marina Martínez y hoy les voy a hablar de la situación de nuestra América frente a las exigencias imperialistas y de la imprescindible y urgente unidad latinoamericana para hacerles frente. Para comenzar, les cuento que el pasado jueves 9 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua hizo pública una decisiva declaración que marca una postura muy contundente respecto de sus relaciones diplomáticas. En dicho anuncio, la Cancillería de dicho país expresa su decisión de romper todo tipo de relaciones diplomáticas y formales con Taiwán, reconociendo a la República Popular China como único y legítimo gobierno y a la isla como parte inseparable de su territorio. Con este pronunciamiento, Nicaragua se posiciona abiertamente contra la pretensión de Taipei de ser un Estado independiente y toma partido por la posición de la República Popular China en el conflicto con esa provincia. Recordemos que Taiwán es una isla que por los kilómetros de distancia con el continente forma parte de la República Popular China. Con la ruptura diplomática de Nicaragua, ya solo 14 países parecen dispuestos a reconocer a Taiwán la independencia que intenta lograr. Y ese número se reduciría aún más, ya que Xiomara Castro, la presidenta electa de Honduras, anunció en su campaña que de ser elegida rompería también relaciones diplomáticas con el gobierno taiwanés. Esta ruptura
además de ser una toma de posición a favor del gobierno de Xi Jinping, es también una exigencia de China, ojo, hacia los países que deseen establecer y o mantener cualquier tipo de vínculo con este país, ya que la pretensión de independencia de Taiwán está generando serias tensiones entre ambas y China ya ha manifestado que no promete renunciar al uso de la fuerza. Entonces, no es solo la decisión de Nicaragua, sino que esta decisión responde a la exigencia de la República Popular China. La decisión separatista de Taiwán estaría avalada por los Estados Unidos, que nunca dejó de ser aliado del gobierno de la isla taiwanesa, a pesar de haber reconocido en 1979 como único legítimo al gobierno de la República Popular China. Recordemos además la tensión actual entre estos dos estados, Estados Unidos y China, por el poderío tecnológico del 5G. Y porque además China se está posicionando como una potencia mundial que le disputa la hegemonía mundial a Estados Unidos. Veremos cómo continúan estas tensiones entre la República Popular China y Taiwán, las que tal vez no lleguen a una situación tan drástica como anuncia China, ya que entre los dos, entre China y Taiwán, hay relaciones económicas muy fluidas y una acción militar no sería beneficiosa para ninguna de las partes. Quizás, creo yo, queridos oyentes, que tendríamos que poner el foco, más que en las tensiones entre China y Taiwán, en las exigencias de la República Popular China hacia los estados con quienes mantiene relaciones diplomáticas, ya que pone como condición para sostenerlas que rompan con Taiwán. Esto nos importa en esta columna, ya que en Sudamérica solo Paraguay continúa reconociendo al territorio insular como Estado soberano. Pero en el Caribe hay varios países todavía, como Haití, por ejemplo, que también lo hacen. Creo que es un tema bastante importante, ya que establecer lazos comerciales con China es una opción para muchos países de nuestra América. Pero estas tensiones nos dejan en el medio de las exigencias de dos superpotencias que están disputándose la hegemonía mundial. O sea que seríamos el jamón del sándwich, digamos, ¿no? Porque las tensiones son entre China y Taiwán, entre China y Estados Unidos, y los países de nuestra América que quieran comerciar con China tienen que tomar una posición definitiva hacia Taiwán. En relación con esta situación de tensiones y de estar en el medio de las tensiones, ¿sí?, en nuestra América, es importante destacar que el pasado fin de semana sesionó durante 2 días en Caracas, Venezuela, el Congreso Mundial de los Pueblos para la Paz. Durante el mismo se acordó el relanzamiento de la Coordinadora Latinoamericana por los Derechos Humanos. Y al final del encuentro se convocó a las mesas de trabajo para el encuentro antiimperialista de derechos humanos. La actividad estuvo encabezada por el presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, Carlos Ron. El viceministro para temas multilaterales, Rubén Darío Molina, y la integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Andrea Reile. Los participantes en el encuentro tomaron como base la solidaridad entre los países que integran la Patria Grande para combatir las agresiones del imperialismo y sus aliados en la región. En este sentido, exaltaron la unidad
de todas las naciones de nuestra América para trabajar de manera mancomunada en la tarea de afrontar y superar los embates imperiales, reiterando que la solidaridad es primordial en este proceso. El Congreso Mundial de los Pueblos para la Paz fue clausurado este viernes pasado por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien denunció que se pretende dividir al mundo en dos partes, entre los que son aliados al imperio, en alusión a Estados Unidos, y países independientes con la idea de crear una nueva Guerra Fría. La enorme relevancia de este encuentro radica en la toma de posición conjunta de los países de la Patria Grande para hacer frente a las pretensiones imperialistas de poner de rodillas a nuestros pueblos para recuperar su hegemonía. Una vez más, el llamado es a luchar en unidad entre las hermanas naciones latinoamericanas, como ya nuestros libertadores lo propusieron, y como se pudo empezar a lograr cuando gobernaban Néstor y Cristina, Chávez, Evo, Lula y Correa, esto que Lula expresó muy bien el 10 de diciembre pasado en la Plaza de Mayo. Y si hablamos de unidad latinoamericana, también es una excelente noticia que este martes pasado sesionó en La Habana la 20ª cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. El secretario ejecutivo de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, valoró este lunes que la cumbre de dicha organización ratificaría la importancia de la unidad frente al injerencismo y denunció que el gobierno de Estados Unidos utilizó la pandemia de COVID para agredir a estados latinoamericanos. También calificó de criminal, con lo cual concuerdo, la conducta de la Casa Blanca hacia países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Recordó que Washington le negó a Venezuela la posibilidad de comprar vacunas con sus propios recursos, hecho que se suma a la aceptación por la administración del presidente Joe Biden de medidas restrictivas unilaterales adoptadas por Donald Trump contra Cuba. Así, queridos oyentes, esta columna se trató de la unidad latinoamericana y de poder pensar la posición de nuestros países, de los países de la Patria Grande, frente al injerencismo de Estados Unidos, pero también hacia las exigencias de una superpotencia como China, que como condición de poder comerciar y mantener relaciones diplomáticas con ellos, pone la condición de que los países rompan lazos con Taiwán. Ojo, entonces, a estas situaciones que nos dejan en el medio de exigencias de las superpotencias. La solución, por supuesto, es la unidad latinoamericana. La unidad, como nos propusieron nuestros libertadores San Martín, Bolívar. La unidad que se pudo empezar a lograr en la década ganada, cuando estaban Néstor, Cristina, Lula, Chávez, Evo, Correa. Se puede lograr. Es posible si nos unimos y nos lo proponemos. Yo los saludo con un abrazo compañero y les pido que se sigan cuidando mucho porque han vuelto a subir los contagios y es muy importante cuidarse y vacunarse. ¡Hasta la próxima! Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016.
y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está desaparecido y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero. ¿Dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Ahora, además, les presentamos la entrevista, un encuentro profundo con personalidades destacadas los lunes a las 21 horas. ¿Qué tal? Les habla Juan Valerdi, economista, para la columna de Economía Política en Obligados a Volver. Y bueno, después de lo que hemos escuchado en el acto del 10 de diciembre de Cristina y Alberto, acompañados de Lula, Pepe Mujica y mucha gente, vemos que tanto Cristina como Alberto están de acuerdo en que no se debe hacer ajuste para ni ponerle el cepo al crecimiento para arreglar con el FMI. El problema es que Alberto y Cristina han tenido ciertos contrapuntos de qué es un ajuste, cuándo hay ajuste, cuándo no hay ajuste y demás. De hecho, la discusión fue de este año y este año hubo un ajuste brutal desde el punto de vista fiscal. Cristina lo dijo y Guzmán le contestó que no había ajuste, engañosamente. Y Alberto no solamente también dijo que no había habido ajuste, sino que lo citó al mercenario reciente que es Álvarez Agis, ex viceministro de Kicillof, y ahora devenido en asesor de acreedores y de empresas energéticas. Este año hubo un ajuste muy fuerte de lo fiscal, que fue obtenido fácilmente porque el presupuesto tenía previsto un 29% de inflación y por ende también un crecimiento de los gastos del 29%, y desde el punto de vista de los ingresos, si bien estaba previsto relacionado con la inflación 29%, los ingresos subieron un 74-75%. Entonces el gasto efectivamente subió lo que decía el presupuesto, 29-30%, pero los ingresos 74%, muy por encima de la inflación que fue el 52%. Esto determinó un ajuste de hecho, no un ajuste bajando nominalmente, lo cual sería un delirio, ni un ajuste bajando en relación al presupuesto, que estaba con 29% de inflación, sino un ajuste respecto del desfasaje que se generó con la inflación mucho más alta que lo previsto, y nadie cuando va a la FIP le dice no pague porque ya cubrimos lo que decía el presupuesto. En cambio, a la hora de gastar sí. Esto fue tramposamente argumentado en maneras diversas por Álvarez Agis y por otros economistas que dijeron que no hubo ajuste, incluyendo al ministro de Economía, y lamentablemente ese desacuerdo que hubo respecto del ajuste sí, ajuste no,
puede proyectarse hacia adelante. Entonces habrá que estar muy atentos a qué se firma con el FMI. Y en estos días han mandado el presupuesto, el ministro Guzmán ha ido al Congreso, y también ahí es importante, más allá de que el presupuesto en un contexto de inflación del 30-50% está bastante pintado, cosa que en general ocurre con los presupuestos, que son más expresiones de deseo y señales que números que en sí mismos vayan a definir la economía. Pero esas expresiones de deseo para el año que viene suponen una continuidad del 4% de crecimiento, este año un 10%, pero un rebote respecto al año pasado, así que no es un crecimiento, sino que es un rebote, y una inflación del 33%, con un dólar que rondaría los 131 pesos, el oficial, o sea, una devaluación de algo más del 20%. Dado que este año la previsión de inflación es del 29 y terminó siendo del 50 y pico, y que no hay medidas de fondo que le estén poniendo el cascabel al gato a los formadores de precios, y que además este presupuesto 2022 tiene previsto pasarle una parte importante de la cuenta de las tarifas de servicios públicos a la gente, es decir, una reducción de los llamados subsidios económicos, es difícil pensar que otra vez el ministro no se esté equivocando y por ende que otra vez no vaya a ser un año en el cual se supone que los salarios le iban a ganar a la inflación, como se supone que iba a ser este año, y no ocurrió. Algunos pocos gremios muy beneficiados porque sus sectores la están levantando con pala, obtuvieron algo más que la inflación, pero son la excepción a la regla, son muy pocos, y estamos siempre hablando además del sector más formalizado y con los mejores salarios, como serían los bancarios, los empleados relacionados con la energía, con las exportaciones, con el transporte por camiones, ¿no? Entonces, es el sector, ni hablar del sector relacionado con las oleaginosas y los aceites y demás. Entonces, es muy difícil entender cómo este año sí el salario le va a ganar la inflación, por qué bajaría la inflación del 52% al 33% y no se está viendo una actitud combativa de las áreas respectivas en relación con los monopolios y oligopolios. Por eso creo que es más una expresión de deseos que otra cosa. Ahora, lo raro es ver esta presentación del presupuesto sin que se haya presentado ese proyecto plurianual, que probablemente sea quinquenal, pero con prurito, porque quinquenal suena peronista. Y eso sería importante para definir hacia dónde es el rumbo de la Argentina. Y ahí en ese marco negociar con el FMI, hacer el presupuesto, decir cómo se va a combatir la inflación y subir el salario real para que se recupere el mercado interno. Finalmente, Cristina mencionó un tema muy importante, que es que la Argentina tiene en realidad acreencias respecto del mundo, no es deudora, es acreedora, porque los fugadores de la Argentina, ese 1% privilegiado, ha fugado, se estima, unos 450.000 millones de dólares que están en el exterior, en propiedad de estos argentinos. Algunos en blanco, porque lo pudieron blanquear muy, muy baratamente y dejarlo en el exterior con el blanqueo del macrismo, y otros muchos en negro. Cristina dijo, bueno, para pagarle al FMI hay plata, es esa la plata que hay, que es la que se fugó, además con la que nos prestó el FMI. Es muy difícil imaginarse cuál será el mecanismo por el cual podamos recuperar parte de ese dinero, pero no es imposible pensar que esté en la mesa de la discusión. Les mando un abrazo grande y lo seguimos la semana que viene. Con la aprobación de Brasil, avanza el trigo transgénico HB4 desarrollado en Argentina. ¿Se trata de un hito de la ciencia nacional y oportunidad histórica para la generación de divisas? ¿O en realidad estamos a las puertas de un nuevo conflicto entre negociados y salud pública? La manipulación genética de la empresa Bioceres ya había sido aprobada por la Argentina. De hecho, y a pesar de no contar con ninguna regulación, nuestro país ya tiene más de 50.000 hectáreas de este trigo sembrado. Todo esto pese a que este año cerca de 1.400 científicos del CONICET y de más de 30 universidades públicas nacionales advertían sobre la nocividad social y ambiental del HB4.
Entre otras cosas, alertan que el cultivo de este trigo es indisociable del uso de agrotóxicos como el glufosinato de amonio, que es un primo hermano del cancerígeno glifosato. La denuncia que pesa sobre este cereal transgénico es que no cuenta con evaluaciones de impacto ambiental ni ensayos sobre sus efectos en la salud de la gente. Ante este nuevo dilema, sería bueno recordar cuando en 1996 el entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizaba de forma express el ingreso de soja transgénica a la Argentina. Está de más decir que el impacto social y ambiental tras 25 años de soja no es la mejor prensa para los transgénicos. Tampoco los indicadores económicos y sociales que se suelen reivindicar a la hora de defender el actual modelo agroexportador. Entonces, si pierde los pueblos fumigados y los beneficios no llegan a las grandes mayorías, ¿quién se beneficia con el trigo HB4? Te la dejo picando. Estas son las noticias del portal de las cooperativas. Formosa, Chaco, Salta, un proyecto para achicar la brecha digital en mujeres indígenas. Las mujeres artesanas indígenas, organizadas en las 3 provincias del norte argentino, trabajan junto a organismos nacionales e internacionales por el uso de la tecnología para acceder a lugares de liderazgo comunitario. Córdoba. Realizan recambio de postes conservando nidos de aves. En la localidad cordobesa de Ucacha decidieron cortar los postes de madera y amarrarlos a los de hormigón para preservar el hábitat de los animales. Entre Ríos, el automovilismo como hecho cultural. En Concepción del Uruguay se realiza la Semana de la Velocidad, organizada por Río Uruguay, cooperativa de seguros limitada junto al municipio local. La Rioja. Apuestan a fortalecer el trabajo genuino. Diversas entidades productivas realizaron un encuentro para poner en común información y pensar estrategias para fortalecer la organización. San Juan. Promueven beneficios para el sector productivo sanjuanino. Para impulsar el desarrollo económico de la provincia, el gobierno provincial lanzó la convocatoria para acceder a créditos y ayudas financieras. Buenos Aires. Fortalecimiento en cuestiones de género. En un acto organizado por el INAES se presentaron las principales políticas de equidad de género y diversidad que actualmente se trabajan en el sector en conjunto a otras instituciones. Santa Fe, una ley que protege a una textil santafesina. La iniciativa busca que la empresa recuperada, Cooperativa de Trabajo Textil de Carreras Limitada, pueda preservar los bienes, muebles y maquinarias. Desalojo de una empresa social en Wilde. El conflicto se inició por un proceso judicial amañado en una demanda que amenaza con dejar sin sustento a las familias del barrio Los Tanos. Chubut proyecta mantener su crecimiento e impacto social. A través de la realización de diversas actividades, la Cooperativa de Trabajo Puerto Patriada Limitada se consolida en el hoyo como prestadora de servicios de calidad. Corrientes. Se capacitaron en el uso del motocultivador. A través de proyectos de innovación y ciencia, aprendieron técnicas para el manejo de herramientas específicas en el INTA Corrientes. La Pampa. A través del reciclaje apuestan a la economía solidaria. Alrededor de 60 personas se organizaron para generar unidades productivas en la ciudad pampeana de Santa Rosa. Mendoza, un beneficio que esperábamos hace mucho tiempo. Luego de muchos años de espera y lucha colectiva, la jubilación anticipada de trabajadoras y trabajadores vitivinícolas se hizo realidad y genera expectativas en el sector. Santa Cruz, capacitarán en materia textil. El propósito de la formación es que la Cooperativa de Trabajo Patagonia Limitada le brinde al Estado servicios necesarios todos los años que le posibiliten tener un producto de calidad para el alumnado industrial. Tierra del Fuego. Firman un convenio para el desarrollo del software y la robótica. El acuerdo generará trabajo especializado en pymes que integran la industria nacional. Estas fueron defensa de la ley de envases desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, FACSIR, en su regional cordobesa de Trabajadores del Ambiente, se pronunciaron contra las campañas de desinformación por parte de las multinacionales con el apoyo de medios de comunicación locales. Entre Ríos, el reclamo por el cannabis medicinal ganó las calles. El sábado 27 de noviembre se realizó la primera jornada y movilización por la legalización del cannabis en Concordia. La Pampa, firman hipoteca e inauguran un nuevo espacio teatral. La sala TKQ se inauguró oficialmente con la 35ª Fiesta Nacional del Teatro que se realizó en la ciudad de Santa Rosa. Mendoza, promueven intercambios productivos entre provincias. Diversas instituciones y entidades visitaron la provincia de San Juan para promocionar sus productos y conocer otras experiencias.
Santa Fe producirán una nueva resina a partir de residuos plásticos. El material será elaborado en Cañada de Gómez, Santa Fe, y busca generar soluciones hacia una economía circular. Buenos Aires. Fortalecen la producción y comercialización agroecológica. Durante un evento en Mar del Plata se abordó la producción agroecológica como un sistema cooperativo, equitativo y horizontal que genera alimentos sanos, seguros y locales. Chaco, repudio frente a la violencia policial. La Cooperativa de Trabajos Unidos Limitada emitió un comunicado inmediato y público luego de que se conociera el violento desalojo y represión a la Cooperativa Textil Nueva Generación en Wilde, en el conurbano bonaerense. Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Bueno, les quiero decir, hoy estoy muy contento, después les voy a contar después que viene, porque ahora viene, a ver, vos no podés pasar el domingo a la noche sin ver el editorial y irte a dormir tranquilo y entender todo lo que pasa en la política argentina. Por eso nosotros tuvimos que traer a alguien del Paraguay para que nos explique a nosotros cómo somos y qué nos pasa. No se bueno, no se pelee. Un canadiense no podés traer. No, país limítrofe. Escandinavo, algo. ¿Sabe que llenó la trastienda el otro día él? Sí, el Osmar. No, sé, ¿sí? No lo puedo creer. Más de 500 personas metió. Está en el país. Está loco. Ponga esa música porque viene el más grande que baila. ¿Cómo es el baile del? Baile de la yarará. De la yarará. El número 1. Llenó la trastienda el otro día de la mano de Pablo Picotto, no lo puedo creer. Hola, Osmar. Hola, Claudio, ¿cómo andás? Trombólico tuvo lo de la trastienda, la verdad no da descontrolado. ¿Cómo fue? 500, 700 personas. No sé, una cosa de loco, está lleno de gente y todo. Ahí, yo dije, la gente se debe haber equivocado, debe haber venido a ver Elena Roger y se quedó. ¡Qué bárbaro! Bueno, un país lo está escuchando en el antepenúltimo editorial del año del queridísimo Osmar Amarilla. Lo escuchamos, Osmar. Gracias, Claudio. Y sí, tuvimos esta semana, viste, una semana democrática, que se le puede decir, la verdad. Una semana democrática, la verdad. Porque juraron los nuevos legisladores, viste, como bien venimos hablando todo. Y viste que antes era más formal eso de jurar, viste. Es verdad. Era más formal. Ahora como que no, como que cada uno jura por lo que se le canta, viste. Sí, como que sí, es verdad. Una cosa que vino ahora y dice, yo voy a jurar por Néstor y por mi hermano Fabián también. y por Néstor Fabián, el cantante también. Y también por todos los cantantes que no tienen apellido también. Por Luis Miguel también. Voy a jurar por Luis Miguel. Y por Ana Belén y por Víctor Manuel también. Y por Chayanne también. ¿Por qué no? Por Chayanne también, dale. En cualquier momento va a pasar eso. Y así fueron pasando, viste, uno juraba por cada uno juraba por sus causas personales, partidarias, que sé yo, hasta ni el Diego se salvó, porque hasta por el Diego juraron, la verdad. Sí. Así que sí, faltaba, como decía Fachima, faltaba Sandro nomás gritando, te lo juro por esta, nada más, la verdad. Una fiesta de juramento hasta que le tocó jurar a Fernando Iglesias, viste, que juró porque se cumplan los protocolos establecidos para la ceremonia de ingreso de nuevos legisladores, como esta casa, por ejemplo. O sea, que juró por la jura. O sea, fue a la ceremonia de juramento y juró por la ceremonia de juramento. Ese no lo vi, el jura por la jura. Él se quejó y dijo, a ver si voy a juro por que se cumplan los protocolos de que juremos todo como corresponde. O sea, sí, tenemos nuevos hits que vamos a tener este año de Fernando Iglesias, como por ejemplo, yo voto porque votemos, adhiero a lo que concuerdo, me opongo a lo que rechazo. Ajá. Ya sabemos, redundancia, cálmate un poco, ya está, dale. Al flamante diputado Milei también se lo vio un poco incómodo y desorientado, ¿sabes? Sí, porque viste que, fíjate cuántas consideraciones le tendrá la derecha que le dieron un asiento justo al lado de la izquierda. Vos fíjate justo se la dieron ahí, porque le dijo zurdo de mierda. Justo ahí, le faltaba la mochilita nomás, parecía que estaba en el primer día de la escuela, viste ahí. Estaba diciendo, señor, cámbieme de grupo, por favor, no me ponga al lado de estos zurdos fumaporro, por favor. Yo vengo de colegio privado, a mí, mira el peinado que tengo. Por favor, a mí me toca al lado de estos hippies con olor a pachuli, por favor, sáquenme. Sí. Ay, me mata, Osmar. Y también tuvimos en la legislatura, la ciudad de Buenos Aires, también tuvimos a Ofelia Fernández, que le dijo a un flamante diputado libertario, le dijo, no voy a ser tu víctima, no tengo problema en ser tu enemiga. Sí.
¿Cómo? Una remera que diga, ¿no? Una remera que diga, la verdad. No voy a ser tu víctima, no tengo problema en ser tu enemiga. Espectacular. Me encantó, es remera. Sí. Ya. Todo a raíz de unos insultos que le habían hecho unos militantes libertarios, le dijeron a ella, como para, y ella lo trajo acá como para ir diciéndole a este señor, mira que esto no es coca, papi, mira que esto es la legislatura, esto no es YouTube, acá hay que hacer todo lo que le cuesta a los libertarios, todo lo que le cuesta, hablar sin insultar, dar fundamento que no sea despreciando a nadie, respetar las instituciones, para un libertario es un montón. Es mucho, es verdad. Vamos a ver si pueden, vamos con fe. Sí. Y estas incorporaciones legislativas se dan justo en la semana en la que se celebra el Día de la Democracia. Así es, Osmar. 38 años de democracia, la verdad que no es poco, la verdad, si te lo pones a pensar. No es poco. Sí, se le celebró un acto enorme, se llenó la plaza, habló Cristina, que era ya, bailó con las abuelas, todo, vino Pepe Mujica, le habló Lula a la multitud. Sí. Cuando le habló Lula a la multitud, nos dieron unas ganas de que se haga un cambio de domicilio, que venga y se presente acá. Que se presente acá para José Cepá, no sé, para Flores, para lo que quiera, la comuna como de Vidal, como Vidal, que se cambie de país. Que se cambie de país, se venga y diga, yo soy de toda la vida de Argentina. Ya está, listo. Le vamos a votar todos. Ay, y Dios. sí, también, y se dio una secuencia, viste que se dio una secuencia medio como de fiesta navideña ahí. ¿Verdad? Sí, porque estaba Alberto como dando un discurso medio como que de brindis de fin de año, y le faltaba la copa de sidra en la mano, ¿viste? Estaba dando ahí, viste, como si estaba en el discurso y de repente dice, y se da vuelta y dice, gracias al abuelo que nos ha ayudado tanto. Y ahí Cristina hace como de cuñada que lo manotea al Pepe. Pepe, a vos te están diciendo a vos. Se y como que el Pepe levanta la cabeza y dice, ¿qué pasó? Sí. Todo lo que vos digas, ponele, ya está, al Pepe, no. ¿Cómo lo queremos al Pepe? Amo al Pepe, está más allá del bien y del mal, Dios, qué fenómeno, por favor. No te caretea ninguna, se te duerme la siesta ahí derecho. Un fenómeno, la verdad, el Pepe. En fin, linda semana democrática, pero también hemos comprobado, por ejemplo, que el capitalismo ha demostrado funcionar en cualquier clase de gobierno. Claro, es verdad. Con monarquía funciona, con dictadura funciona, en medio de una anarquía total funciona. Sí. Que se adapte la democracia a la democracia significa un modelo de más igualdad. Y eso sigue siendo un desafío por cumplir, una deuda pendiente que tenemos, ¿no es cierto? Así es, sí, señor. Y hay modelos económicos que le jode un poco la democracia porque implica que hay que repartir un poco más de lo que le gustaría. Sí, un poquito más hay que repartir, sí. Y vos te ponías a pensar, ¿para qué hay que seguir luchando por estas cosas 38 años después? ¿Por qué hay que seguir luchando? Bueno, cuando vos ves la cantidad de gente a la que le molestó que se celebre el Día de la Democracia, pues ya no te digo el Día de la Lealtad porque por ahí no sos peronista, o no te digo el Día de la Militancia porque por ahí sos apartidario, pero que a vos te moleste que se celebre el Día de la Democracia. Cuando vos ves la bronca de alguna gente por celebrar eso, ¿sabés qué es lo que podés decir? ¿Para qué había que militar todo eso? ¿Sabés qué es lo que podés decir? ¿Qué puedo decir, querido Osmar Amarilla? Para esto era... ¡Grande Osmar! ¡Gracias, Osmar! Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes, por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea,
siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando